Hoy veremos algo muy, pero muy especial. Como ven, tengo una cajita de madera. Esto es parte de la historia moderna de la humanidad. Es un pedazo de historia muy importante. Hoy en día, en unos días más se conmemorará una fecha muy especial, que es la destrucción el inicio de la destrucción de uno de los regímenes más opresivos de la historia, que causó mucho daño, muchas muertes. Y esta cajita tiene adentro parte de esa historia que nunca más se tiene que volver a repetir, porque realmente hizo mucho mal. Bienvenidos a otra cosa curiosa. ¡Empecemos! Antes de abrir esta cajita que tenemos acá, es bien bonita por lo que podemos ver, es como una madera media antigua, está barnizada. Vamos a ver un poco de historia. En 1945, en abril de 1945, se rinde Alemania y queda bajo el control de los aliados, ¿cierto? Y Alemania, que había perdido la guerra, se divide en 4 zonas. La parte oriental queda para el mundo soviético, dominada por Rusia, la Unión Soviética, que fue uno de los que ganó la guerra, y el lado occidental se divide en 4 zonas, una estadounidense, una británica y otra francesa. La francesa era la más chiquitita. Ahí les voy a mostrar un mapa para que puedan ver. Y resulta que finalmente la parte francesa, inglesa, estadounidense se une en una zona, y esa se llama la República Federal de Alemania. Pero en la parte oriental, que se terminará llamando República Democrática Alemana, que democrática no tiene absolutamente nada, ocurre un hecho especial, porque Berlín, que está en el centro del área soviética, en la República Democrática Alemana, en la RDA, Berlín se vuelve a dividir en 4 zonas. Una para la parte soviética, bueno, ya estaba dentro del lugar, y otras 3 zonas más. Una es para la parte británica, estadounidense y francesa. Esa parte de Alemania occidental, podríamos decir, o sea, de Berlín occidental, también se une y se crea una sola zona. O sea, al final quedan 2 zonas. Igual como que pasa en Alemania, en la RDA y la República Federal. Quedan en 2 zonas finalmente. Bueno, eso hace que haya un, ¿cómo se podría decir? Un contraste muy grande entre las 2 Alemanias que se habían formado. Tienen 2 gobiernos diferentes, 2 sistemas de ideologías diferentes, todo es diferente. Pero lo más importante es que la gente empieza a ver que el lado occidental es mejor que el lado oriental, entonces empiezan a ir del lado oriental. Eso causa de que mucha gente abandone el lado oriental rápidamente, con familias completas, y se vayan al lado occidental, abandonando todo lo que tenían en el área oriental. No puede pasar eso mismo con Polonia, por ejemplo, aunque muchos polacos también arrancan, húngaros, de diferentes nacionalidades que estaban bajo el yugo soviético, también se empiezan a ir. Pero los que más fueron afectados fueron los alemanes, que la migración del área comunista hacia el área occidental, hacia el área capitalista, fue monstruosa. Entonces Alemania se estaba quedando despoblada, la Alemania comunista. Por tanto, el gobierno de la época toma una decisión muy importante, que es, una decisión radical, que es construir un muro. Este muro, que tiene cientos de kilómetros, no solamente rodea Berlín, sino que también rodea Alemania. Y había un muro en Hungría, había un muro en Polonia, había un muro en diferentes lados para que los polacos no pasaran de un lugar a otro. También había un muro entre los mismos satélites soviéticos para que no se pasaran de un lado a otro. Entonces, eso causó de que familias quedaran separadas, por lo menos en Alemania, porque si eres húngaro y tu país forma una reja alrededor de tu país, que es Hungría, no se divide en la familia. Uno esperaría que no. Pero resulta que en Alemania sí se dividieron las familias, fue muy doloroso, y durante 28 años que duró esta monstruosidad, muchos alemanes sufrieron, pero no se lo dan a nadie, absolutamente a nadie. Bueno, se construyó este muro, que partió siendo primero una alambrada, después fue cada vez más sofisticado,
Y esto causó que mucha gente lo tratara de cruzar y mucha gente murió en ese proceso por los diferentes sistemas de alarma que había. Es que eso fue muy lamentable, pero así fue. Y también mucha gente fue descubierta tratando de planear cruzarlo, que también fue descubierta por las policías secretas de Alemania Oriental, y también fueron muchos ejecutados y otros encarcelados, enviados directamente a los gulags. Bueno, resulta que el año 1989, y estando al mando de Alemania un tal Honecker, que es un asesino despiadado, ahí les voy a contar dónde terminó, que es una vergüenza para nosotros como chilenos lo que pasó con esa persona, porque esa persona finalmente terminó muriendo en Chile, asilada en Chile. Le dieron asilo en Chile en los años 90. Entonces es una vergüenza para el país que un asesino no haya enfrentado a la justicia y haya terminado en este país, Chile, donde vivo, y resulta que murió felizmente a pesar de todo el daño que hizo. Bueno, en 1989 ocurrió un hecho muy importante en Alemania. Cae el muro de la infamia, así lo hacían llamar, o el telón de acero, lo hacían llamar en otros lugares, pero generalmente era llamado el muro de la infamia, que creo que se lo puso Reagan, el presidente Reagan de Estados Unidos, porque era realmente una abominación. Entonces, para recordar ese momento, esa caída y lo que significó ese muro que causó tanta muerte, todos empezaron a repartir pequeños pedazos de ese muro por todo el mundo. La mayoría del muro en sí se reutilizó para nuevas casas que se tenía que construir a toda esa gente que cuando cayó Alemania Oriental y se unió a la Alemania Federal y formó una sola Alemania, que es la que conocemos hoy en día. Mucha gente quedó desamparada, quedó muy mal, porque eran pobres en ese lado, muy pobres. Entonces era un contraste muy, muy alto, incluso hasta el día de hoy está ese contraste. Entonces había que darles casa, había que renovar toda esa infraestructura, todo, y parte del muro sirvió, la mayor parte del muro sirvió para eso. Por tanto se le dio una utilidad. Pero aún así muchos pedazos fueron repartidos por el mundo para que no olvidemos ese hecho tan lamentable y tan inhumano que hicieron los comunistas, la Unión Soviética, para mantener a un pueblo totalmente prisionero, aislado, sin posibilidades de nada. O sea, es horrible estar en esa situación. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Esta cajita está hace mucho tiempo en mi familia, mucho tiempo, es un recuerdo patente de ese momento de la historia y lo guardamos con ese significado. O sea, este pedacito que hay acá, en esta cajita de metal, representa el sufrimiento de miles de millones de alemanes, y no solamente alemanes, también de todos los que estaban bajo el yugo soviético. Entonces por eso es tan importante y está siendo significativo en esta fecha, porque el 9 de noviembre es cuando cae el muro. Entonces empieza la unificación alemana, lo cual es muy importante. Así que vamos a ver, sobre todo Chile, que tiene una unión muy importante con Alemania. Chile vive una de las colonias más grandes de Alemania del mundo, entonces es muy importante. Vamos a abrir esta pequeña cajita, miren, muy bonita. Vemos que tiene ahí un broche, miren, a pesar de los años funciona perfecto, se nota que es hecho en Alemania. Vemos que por atrás está también, está un poco, bueno, el tiempo también hace su paso, o sea, esta cajita ha sufrido los embates del tiempo, que parece en perfecto estado, tiene sus cositas, bueno, pero es normal. La vamos a abrir para ver cómo viene. Miren cómo viene, todo excelentemente preparado, o sea, miren, en sí es muy bonita. Vemos que viene con el escudo de Alemania, ahí la tenemos, Alemania unificada, Alemania 1, y vemos que está en dorado, debe ser de bronce, y está muy bien representada. Vemos que ahí vemos una parte de óxido, pero normal por el tiempo que ha pasado, a pesar de que esta cajita siempre ha estado guardada. Y vemos que acá hay una pequeña bolsita de terciopelo que contiene, claro, lo que representa esa parte de la historia. Es muy importante esta piedrita y hay que cuidarla mucho. En realidad no es una piedra, es concreto, pero representa mucho. Recuerden que lo que les contaba, este pedazo de concreto representa miles de vidas, millones de vidas que se echaron a perder por culpa de un régimen comunista. Y aquí vemos algo muy importante, que primero aparece la bandera de Alemania unificada, la bandera de Chile y Teinco, y sale pequeña muestra de la historia.
Este auténtico trozo del muro de Berlín simboliza el ocaso de una dura realidad, la integración de los países y el entendimiento internacional. Tiene ahora la palabra alfalfal, es un ejemplo. No sé qué significará alfalfal, pero bueno. Santiago, diciembre 1900, y ahí no sé cuál es la fecha porque la tiene 1990. Imagínense, un año después, casi un año después de que cayó el muro. Y ahí aparece la firma de Beluche, parece, o puede significar otro, es que no distingo bien la firma, pero algo así. O sea, miren, diciembre de 1990, o sea, un año justo después de que cayó el muro de Berlín. O sea, es impresionante. O sea, esta caja está desde 1990 en la familia y por eso tiene tanto significado. Miren la bolsa, es impresionante, se mantiene intacta desde esa fecha, está muy bien hecha y vamos a ver cómo es este pedacito de historia. Como podemos ver ahí, vemos una piedrecita que es concreto, cemento, con piedras para hacerla más resistente, o sea, así en la época, y vamos a... Ahí está. Un pedazo de Alemania oriental. O el muro de la infamia. Un pedazo del muro de la infamia. Vemos que está pintado por un lado porque este muro miraba hacia el lado occidental. Entonces por el lado occidental está entero pintado. Con diferentes insignias. Todas generalmente dedicadas a la libertad de Alemania, a la reunificación de Alemania. Y aquí podemos ver este pequeño pedazo de muro. Que como les dije, representa a millones de vidas que se echaron a perder, tanto por la separación, vidas perdidas, torturas, todo lo que pasó en Alemania oriental y todas las vidas que se echaron a perder en la occidental, porque como las familias quedaron divididas, no podía haber reunificación de esas familias, ni tampoco una reunificación alemana, que es histórica también. Pero esto es lo que representa. Este muro representa a toda esa gente y lo tenemos acá para que nunca nos olvidemos de lo frágil que es la libertad. O sea, si no la cuidamos, esto es lo que pasa. Un muro. Entonces tenemos que cuidarla para así que nunca vuelva a pasar este tipo de cosas. Dar por hecho de que algo no va a regresar es el primer índice de que va a regresar. Por tanto, tenemos que cuidar nuestras libertades. Todo lo que hemos ganado lo tenemos que cuidar, y de esta forma se cuida, viendo la historia y diciendo, oye, esto es una vergüenza, nunca más tiene que pasar, y para eso está esto. Mira, está espectacular, aquí lo tenemos, un pedazo de la historia, y se lo quería mostrar hoy día porque el 9 de noviembre se cumple un año más de la caída del muro, lo cual ese hecho histórico jamás se tiene que olvidar y tiene que ser recordado siempre, porque Alemania es un ejemplo de lo que no debe pasar en el resto del mundo. Lo mismo lo que pasó en Polonia, o en Hungría, o en República Checa, en Ucrania, en Bielorrusia, Estonia, Lituania, Estonia y Letonia. Pucha, en todos esos países. O sea, no podemos olvidarlos. O sea, sufrieron un montón durante muchos años. Y tenemos que, para evitar eso, tenemos que cuidar lo que tenemos para que así sea. En unos días más, lógicamente, hay elecciones en Chile, el 16 de noviembre, así que también va a ser importantísimo, ya que hay un candidato que representa esto, representa el comunismo, o sea, a lo que era Honecker. Bueno, como les conté, el último presidente, de realidad dictador alemán, de la Alemania democrática, como les contaba, que siempre a los comunistas les gusta decir que todo es democrático. O sea, ellos van y tú estabas en la República Democrática de Polonia, donde nunca había habido una elección, pero bueno. Entonces, el último dictador de la República Democrática Alemana, la RDA, fue Honecker. Honecker, cuando ya se vio perdido, arranca Chile, en 1990, y le dan asilo político acá. Entonces, él termina feliz de la vida, después de todo el daño que hizo, de todas las matanzas que hizo, de toda la gente que torturó, toda la gente que le hizo tanto daño, termina tranquilamente muriendo en Chile con asilo político en Chile. Y Chile no fue capaz de hacer justicia
y decir, ¿sabe qué, señor Honecker? Regrésese a Alemania, acá está, señores alemanes, aquí les dejamos a su dictador, ustedes júguenlo y hagan lo que ustedes estimen competente según las leyes de Alemania. No, no lo hicieron. Las Naciones Unidas no hizo nada, nadie hizo nada. Entonces, eso fue una vergüenza, y una vergüenza no solamente para Alemania, más bien una vergüenza para Chile. Porque Chile no se puso los pantalones y debió haberlo deportado inmediatamente. O sea, sin dudarlo, lo debió haber deportado. Y no solamente se vino solo, se vino con sus hijos y se vino con su señora. Y todos, bueno, los hijos siguen vivos hasta el día de hoy y viven en Chile. Y la señora, creo, y bueno, ya murió también, pero muy feliz en Chile. O sea, nunca pagaron por sus crímenes. Y esta gente debió haber pagado. Entonces, yo veo que aquí son muy... los de derechos humanos y todo el asunto son muy buenos para perseguir a cierto tipo de ciudadanos chilenos, pero no son capaces de ponerse los pantalones frente a esta gente. Incluso son muy afán de acusar a gente que nunca cometió un delito también, que se ha demostrado últimamente en la justicia que hay mucha gente que nunca cometió un delito y son muy afán de eso, pero no son capaces de condenar a esta gente ni siquiera en muerte. O sea, porque esta persona, aunque Honecker haya muerto, se puede condenar todavía. O sea, no es una persona infalible para cerrar una herida. Esta persona tiene que ser condenada para que Alemania cierre una herida y se pueda empezar a sanar. Eso es lo que tiene que pasar, tiene que haber un término y no hubo un término. Entonces, eso es lo que hace con las naciones y es muy importante hacerlo. Bueno, les quería mostrar este pedazo de historia, muy importante. Van a cumplirse, creo que 36 años desde la caída del muro. Sí, 36 años desde la caída del muro. Y es un hecho histórico. Me tocó vivirlo. O sea, yo era muy chico, sí, pero me tocó estar ahí. También me tocó estar, por ejemplo, en las Torres Gemelas. Las logré visitar antes de que cayera. Antes de que cayera, de que no derribaran. Nunca se cayeron, sí, pero fue un atentado terrorista horrible. Y por eso se los quería comentar hoy día. Así que, como siempre, no se olviden dejar su like, suscribirse. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.